Campaña de educación. Los docentes en el siglo XXI. El rol del docente ha exigido una transformación profunda y trascendental a lo largo de la historia de la educación. En pleno siglo XXI, en tiempos de abundancia cognitiva, de sociedad conectada y en red, esta propone nuevos retos al maestro, que debe ser consciente de las nuevas habilidades que implica su rol docente. La tarea principal del docente es educar a sus alumnos, y su gestión debe estar centrada en el desafío que conlleva transmitir un cúmulo de conocimientos a cada alumno. El desafío docente en el siglo XXI de estudiantes profesionales competentes. Estos son muy múltiples las razones por las cuales es preciso no dejar nunca profundizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de esas razones es porque la escuela es el aparato ideológico más poderoso que tiene un Estado, y es por esto que, es por esto mismo que el contexto social, económico tiene vital importancia a la hora de educar. La sociedad fue combinado y a pasos agigantados, especialmente en la última década, por lo que es indispensable la educación ha evolucionado, porque ahora utiliza tecnologías para educar, lo cual estamos practicando ahora con esto de la pandemia. La necesidad de la formación constante está ligada también a los cambios en el mundo. Por ejemplo, ahorita lo del COVID ha cambiado mucho en la forma de educar a los alumnos, ya que debido a esto los maestros son obligados a prepararse en aprender cómo se manejan las tecnologías de hoy en día, qué aplicaciones usar, ahora sí, qué tipo de internet deben de tener, ya que con eso pueden dar clases, lo esencial, vaya. Y bueno, aquí les dejo una entrevista que tuve con la maestra Marlene. Bueno, amigos, tenemos el gusto de presentar a la orientadora del CBT número 2 Metepec, la maestra Marlene, y le vamos a hacer unas pequeñas preguntas, ya que ella está lleva más o menos tiempo haciendo este trabajo de la pandemia y viendo cómo se maneja todo esto. Y la primera pregunta sería: ¿cuál es el perfil del docente en el siglo XXI? Pues el perfil del docente prácticamente es que esté capacitado y actualizado. En cuanto a todo el aspecto digital, ya que prácticamente fue un cambio abrupto el que se dio para poder trabajar desde casa, y pues sobre todo tener conocimientos en la parte de el manejo de la computadora, para que se pueda trabajar a distancia. Sí, igual eso afecta también maestros y alumnos y a papás, porque no fue nada fácil acostumbrarnos. Es la primera vez que nos pasó y ojalá no nos vuelva a pasar. La segunda pregunta es: ¿cuál es la didáctica que el docente debe manejar con los alumnos? La didáctica, pues mira, prácticamente nosotros estamos trabajando con el plan de estudios MEPEO, que es una reforma educativa actual digo desde hace como 3 años, y pues esa planeación, pues ahorita la trabajamos de manera virtual, y si regresamos a las aulas en algunos, que serían 2 meses, va a ser un tipo de planeación de tipo híbrida. Híbrida, ¿por qué? Porque vamos a estar trabajando de tipo presencial y desde casa. Prácticamente no vamos a regresar a la escuela, como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? O como trabajábamos anteriormente. Pero pues esa es la parte en cómo vamos a trabajar, cómo las planeaciones van a estar organizadas. Y bueno, igual yo te puedo comentar que soy orientadora, no soy docente,
Pero en cuanto a la orientación, pues igual ahorita el trabajo es a distancia. Sin embargo, pues hacemos todo lo posible porque el alumno, lejos de ver solamente por el aspecto de que adquiere el conocimiento, también trabajamos la parte humana, la parte emocional del alumno, prácticamente para que el alumno sienta el acompañamiento ante estas situaciones que generan conflicto en cuanto a sus emociones y en cuanto a lo que se puede generar o llamarse como estrés, porque el hecho de estar trabajando desde casa no implica que todos estamos en la mayor comodidad o en las mejores condiciones, ¿no? Tenemos muchas carencias, tanto como docentes como alumnos, para que podamos trabajar de tipo virtual, ya sea que el internet esté fallando, ya sea que no tengamos la computadora o el teléfono necesario para poder adaptarnos a esta nueva vida. Ok, ¿y cuáles son los principales retos de la educación en el siglo XXI? Pues yo creo que los principales retos sobre todo es la parte humana con el alumno y de la misma manera con el docente. Yo creo que es sensibilizar, valorar esa parte con el chico y generarle esa seguridad, independientemente de que también el alumno se convierta en una persona más autodidacta, que tendrá que aprender más por él mismo y pues sobre todo hacerle un acompañamiento para que logre alcanzar sus objetivos o sus metas a corto plazo y pues por el momento terminar un semestre o terminar un ciclo escolar. Y, ¿qué políticas educativas respaldan la enseñanza? Políticas educativas, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que más respalda la enseñanza? ¿Cuál es su filosofía o ética? Pues es que nosotros estamos regidos por, te vuelvo a repetir, una reforma educativa que es llamada MPEO, independientemente de que existen los planes y programas de estudio que se establecen para trabajar en nivel medio superior. ¿Me podría también explicar la función de la tecnología en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, por favor? Pues ahorita prácticamente es lo más básico, ¿no? Contar con la tecnología en casa. Nos encontramos con esa situación muy compleja porque al inicio de este ciclo escolar es, ¿cómo explicarlo? Es iniciar una vida en la que el padre de familia se ve, pues digamos que obligado a cubrir esas necesidades en casa, que si no tenía el internet, pues tenía que contratarlo, que si no tenía una computadora, pues tal vez buscar las posibilidades para adquirirla, que si no había un teléfono, pues se tenía que comprar para que sus hijos pudieran continuar los estudios, sobre todo es esa parte, ¿no? Y pues pasa lo mismo con maestros, muchos maestros pues tal vez no había el internet fijo en casa, solamente a través de datos, sin embargo pues esta situación de pandemia y el cambio tan abrupto que se dio con esta situación pues genera cubrir esas necesidades, buscar las estrategias, pero sobre todo los elementos que te van a ayudar para poder aprender a distancia. Sí, y para usted, ¿qué es la educación liberadora? ¿Educación qué? Liberadora, o sea, libre, educación libre. ¿Qué le viene a la mente cuando dicen educación liberadora o libre? Libre, pues yo la relaciono con la parte, ya lo comentaba, en que el alumno tiene que buscar las estrategias para poder aprender por sí mismo, convertirse en una persona todavía más autodidacta. Ahorita es muy difícil que el maestro y sobre todo que el alumno cuente con ese recurso para estar todo el día en clases, porque así nos pasa, así lo vivimos.
Hay alumnos que tienen datos para las primeras 2 horas, el resto del día ya no lo tienen. Algunos pues tienen para todo el día, ¿verdad? De estar trabajando, pero considero que es esa parte en la que el alumno busque las estrategias o genere las estrategias para que él pueda aprender de manera independiente. Que sea más autónomo, ¿no? Se podría Exactamente, decir. autodidacta, aprender por sí mismo. Sí, están muy correctos. Bueno, sí, están muy bien sus respuestas, ya que estamos pasando por una crisis mundial, aunque dicen que ya hay cura o esto no va a parar. Otros dicen que va para largo, otros dicen, como usted dijo, educación, ¿cómo le llaman? Híbrida. Híbrida, educación híbrida. Y pues ojalá esperemos que ya se pase todo esto y volvamos a la A vida, la normalidad. la normalidad, a la vida que teníamos antes. Ujú. Bueno, muchas gracias, maestra. Esto sería todo el podcast de campaña educativa. Le agradezco mucho a la maestra Marlene que me recibió y me dejó darle esta entrevista, obviamente con las medidas de seguridad. Muchas gracias, hasta luego.